Hola, mi nombre es Sara Melisa Londoño, estudiante de quinto semestre del pregrado de Ciencias Políticas e hice parte del proyecto Nuevas y Viejas Movilidades. Hola, mi nombre es Juan Pablo Restrepo Yepes, hago parte del mismo proyecto de Sara y estoy en quinto semestre. En el proyecto de Nuevas y Viejas Movilidades tuvimos como objetivo principal explicar la transformación de las dinámicas migratorias en las fronteras entre Colombia y Venezuela con una perspectiva comparada entre México y Mesoamérica, teniendo en cuenta el contexto de violencia regional, además de esa crítica situación socioeconómica y política que viven los países de la región. El proyecto de Nuevas y Viejas Movilidades se dividió en dos componentes. Yo hice parte del componente de autonomía de las migraciones. La primera fase que yo tuve en este componente fue acercarme al proyecto, acercarme a las teorías, categorías, conceptos y todos los elementos que ayudaron a fundamentarlo y que me ayudaran a mí a comprender el proyecto y a caracterizar todos los conocimientos necesarios para ser parte de él. En una segunda fase trabajé con la profesora Alejandra Morales en la estructuración del estado del arte. Aquí nosotros hicimos una indagación bibliográfica y también una revisión a partir de fichas analíticas. Aquí tuvimos 4 categorías de análisis, de las cuales tenemos como primer categoría la subjetivación política migrante. En esta categoría nosotras nos concentramos en identificar los postulados, ideas y acciones que ayudaban a los migrantes a identificarse o desidentificarse a sí mismos. Como segunda categoría de análisis tuvimos luchas migrantes. Aquí nos concentramos en las acciones y prácticas que desarrollaban los caminantes con el fin de caracterizar las formas de resistencia, la movilización y la democratización de territorios. Como tercer categoría tuvimos presente la desclasificación y grietas al régimen de frontera. Aquí nos concentramos en las formas que los caminantes encontraban para salirse de la voluntad de los soberanos y las prácticas que se desarrollaban en los territorios, que se salían de lo que consideramos como legítimo y los actores que hacían parte de estas prácticas para atravesar las fronteras. Y como cuarta categoría de análisis tuvimos la dimensión de trabajo vivo en las poblaciones en movilidad. En esta cuarta categoría tuvimos presente todas esas prácticas de precarización, informalidad y explotación laboral que sufren los caminantes. Y como tercera fase que yo tuve en mi proyecto formativo en el proyecto o en la investigación es la conformación de un informe final en el cual contenía toda la información que yo había recolectado durante todas las fichas analíticas para así poder hacer un balance de la información que obtuvimos o incluso donde tenemos vacíos de información, porque este tipo de elementos pueden ser muy dicientes para el proyecto. Bueno, el proyecto de Nuevas y Viejas Movilidades yo creo que a mí personalmente me permitió hacer varios descubrimientos. Como tal me permitió identificar que las zonas fronterizas realmente son territorios disputados, porque acá convergen muchas actividades que se salen del marco de lo legítimo. Entonces todas estas actividades y todas estas prácticas que desarrollan estos grupos particulares y específicos afectan fuertemente a las poblaciones que se encuentran en tránsito como las que habitan estos territorios fronterizos. El proyecto de Nuevas y Viejas Movilidades a mí me permitió hacer varios descubrimientos y yo quisiese caracterizar o nombrarles dos. El primero es identificar que las zonas fronterizas realmente son territorios disputados, porque aquí convergen un montón de prácticas que se salen de lo legítimo, de lo que nosotros consideramos legítimo, y esto afecta fuertemente a las poblaciones en tránsito o que habitan estos territorios fronterizos. Y en segundo lugar, yo quisiese destacar que probablemente el hacer este tránsito por estas zonas es el primer paso para los caminantes. Debemos tener en cuenta que los retos grandes vienen cuando ellos llegan a su lugar de destino o a los territorios en los cuales ellos quieren establecerse, porque ahí es donde ellos van a poder empezar a sufrir un montón de violencias o se van a poder ver incluso en un lugar de subordinación.
Y para mi vida profesional o académica, yo considero que este proyecto me deja demasiadas cosas y sería destacar el sentirme o hacer parte de un proyecto, de poner en práctica todo lo que he aprendido en estos 5 semestres de carrera que llevo. Me permitió comenzar a ver la realidad de una manera diferente y yo considero que si no hubiese sido gracias al proyecto, yo no vería el fenómeno de las migraciones en la frontera colombo-venezolana de la misma manera, ya que yo nunca me había aproximado a investigar de fondo las migraciones o este fenómeno que se da. Bueno, yo hice parte del componente de gubernamentalidad estatal y básicamente lo que hace este componente es describir el accionar del Estado en lo que es este fenómeno de las migraciones, las lógicas específicamente de poder que surgen a partir del Estado en todo lo que son los dispositivos de control. Bueno, nosotros trabajamos 5 categorías específicamente que básicamente lo que describen es el accionar del Estado en diferentes campos, tanto en el régimen neoliberal, en la industria de las migraciones, cuál es la racionalidad específica con que opera este Estado, es decir, la gubernamentalidad estatal y el régimen de fronteras, y por último la securitización y la necropolítica. Mi experiencia en prácticas yo las podría dividir en 3 momentos específicos que fueron como 3 productos que entregué durante todo el proceso. El primer momento fue la caracterización y la apropiación de lo que son todos los referentes teóricos y el marco conceptual. Cuando hice esta caracterización de lo que fue los referentes teóricos y ya tuve una apropiación o un acercamiento a lo que fue este sistema categorial, realicé unas fichas bibliográficas con varios documentos en los que tenía que reflejar o identificar cuando se hacían presentes estas categorías. En el momento en que hice estas fichas también hablamos mucho sobre lo que fueron los hitos, que básicamente son unos momentos específicos en los que se pueden identificar las categorías. Bueno, cuando ya tuve una apropiación de lo que fue todo este sistema categorial y ya pude identificar en los textos que se me asignaron lo que fueron estas categorías, pasamos a un tercer momento y último momento que fue la construcción de un documento insumo. En este documento lo que tenía que presentar era como los resultados o hallazgos generales de cada una de las categorías, ya no por cada texto, sino en general. Bueno, a modo de conclusión, como lo que me deja estas prácticas académicas por el lado teórico, pues yo nunca había trabajado tan a fondo lo que fueron las migraciones. Yo trabajé específicamente las fronteras Mesoamérica y México y específicamente pues Estados Unidos como un actor muy determinante. Entonces pues me di cuenta que el Estado en su accionar en la garantía y protección de los derechos, pues no es del todo así. De hecho, el Estado sí tiene una estrategia, pero es una estrategia securitaria que empieza a partir de lo que fueron los atentados del 9/11 y esta estrategia lo que hizo fue construir una racionalidad que creaba subjetividades e identidades en torno al sujeto migrante, las cuales estaban legitimadas en lo que es una protección nacional y lo que hacía era que le daba potestad a todos los dispositivos de control para precarizar y deshumanizar la vida de los sujetos migrantes. Por el lado ya como en el tema personal, la práctica académica me dejó muchas experiencias, pude estar como inmerso en todo lo que es este espectro de lo que es la labor de investigar, me di cuenta que es muy difícil, que requiere de mucha disciplina, de mucha rigurosidad, pero que vale totalmente la pena. Además me di cuenta que cada piecita funciona como un engranaje, aunque tú estés en un componente y yo esté en otro, todos estamos trabajando bajo un mismo objetivo y bueno, no me queda sino dar gracias a todo el equipo de trabajo y a mis profesores.